Dios me los bendiga a todos. Quiero hablar ahora acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, probablemente a la gran mayoría de hermanos cristianos les viene la idea, o es un sinónimo de hablar en lenguas, en milagros, poder, unción, etcétera. Y todo ese tipo de virtudes y unciones especiales del Señor las relacionamos con lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Aunque ciertamente Dios quiere darle a todo creyente esa dosis de poder, de llenura, de autoridad para hablar su palabra, eso es un hecho, Dios se lo quiere dar a todos sus hijos. El apóstol Pedro lo dice en algún momento más adelante en el capítulo 3, porque para todos es la promesa, para todos aquellos a los cuales nuestro Dios ha llamado. Así que definitivamente no estamos en contra de los milagros, el poder, las lenguas, aún para este tiempo, pero muchas veces hemos relacionado, o muchas veces se relaciona, o hemos pensado que todo ese tipo de manifestaciones son producto de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. En realidad, el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver precisamente con esa experiencia carismática que Dios le quiere dar a todos sus hijos. Así que, aunque no estamos diciendo que no deberían de haber ese tipo de manifestaciones, por el contrario, creo que a la iglesia en general, en todo el mundo, le está faltando precisamente el poder del Espíritu Santo, la llenura, la frescura, el estar una vez más embriagados de verdad por el Espíritu Santo. Es lo que todos deberíamos de buscar, de tener, y por supuesto hay que predicarlo, hay que anhelarlo, hay que buscarlo. Pero eso, a lo que es la verdad del bautismo en el Espíritu Santo, difiere de ello. Y es precisamente por eso que yo quisiera compartir con ustedes lo que nos muestra la Escritura acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Digámoslo entonces de manera sencilla y práctica. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es la inmersión en la esfera del cuerpo de Cristo, la cual hace el Señor en todo aquel que es su Hijo. Es la inmersión en lo que hoy podríamos decir que es el Cristo múltiple. Todo aquel que es creyente, todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, obviamente es engendrado por el Espíritu, pero a la vez también el Señor lo introduce a la esfera del cuerpo de Cristo para que llegue a participar y a ser el miembro útil dentro de esa esfera maravillosa que es el cuerpo, que es la iglesia del Señor. Así que el bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver directamente con esa realidad, nuestra inmersión a la esfera del cuerpo de Cristo. De manera que no tiene nada que ver el hablar en lenguas, el tener poderes, el profetizar, el sentirse embriagado con el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Miremos lo que nos muestra la Escritura de manera enfática con respecto a esta realidad, para que no estemos nosotros elucubrando, o yo sé que con esto a veces se tocan los aspectos más básicos de nuestra enseñanza, de lo que hemos aprendido, de nuestra tradición, pero me gustaría que fuéramos a la Escritura para que nos diéramos cuenta qué nos habla enfáticamente la Biblia con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Para empezar, el bautismo en el Espíritu Santo es prometido en los evangelios, cuando el mismo Juan, el Bautista, dice que él no es el Cristo, él solo está bautizando en agua, pero después de él
vendría alguien que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Esa promesa la retoma nuestro Señor Jesucristo cuando leemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 4. Y dice: y estando con ellos les mandó no alejarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan en verdad bautizó con agua, y ahí está haciendo referencia a lo de Juan, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que en este pasaje claramente el Señor nos está diciendo, nos está mostrando que a los discípulos les prometió que si se quedaban en Jerusalén, ellos habrían de ser bautizados en el Espíritu Santo. Esto obviamente sucedió en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, y se narra en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Leamos esos versículos, Hechos 2. Dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente llegó del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Bueno, aquí encontramos nosotros cumplida la promesa que el Señor le hizo a los discípulos de que habrían de ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero antes de comentar esos versículos, me gustaría que también leyéramos el versículo 8 del capítulo 1, donde dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor, cuando resucitó, en los días que estuvo visitando a sus discípulos entre su resurrección y su ascensión, el Señor les rectifica que Él habría de enviar el Espíritu Santo y ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, una cosa, y también les ofrece que el Espíritu Santo habría de venir sobre ellos y ellos serían llenos de poder para poder testificar, hablar y servir al Señor. Así que en realidad el Señor les ofrece a ellos dos cosas. Por un lado, ser bautizados en el Espíritu, y por el otro lado, que el Espíritu Santo, en una operación especial, viniera sobre ellos y habrían de recibir poder para accionar y testificar de Jesús. Ahora nos vamos nosotros al capítulo 2, volvamos al capítulo 2 que habíamos leído, y encontramos que ese día llegó en el día de Pentecostés, según el versículo 1, y dice: y de repente en el verso 2, llegó del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso. Noten por favor ese fenómeno tan extraño, pero tan particular, porque el viento lo sintieron y lo percibieron los que estaban en el lugar. Después dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esos dos asuntitos que encontramos ahí son los que resumen precisamente la promesa que el Señor le hizo a los discípulos, pero tenemos que distinguirlo. Es importante distinguir esto y no meter, perdóneme, en un solo costal las dos cosas que el Señor ofrece, porque nos vamos a perder una preciosa revelación de entender qué es, a la luz de la Escritura,
en la boca de Pablo, en la pluma de Pablo se explica más a profundidad qué es realmente el bautismo en el Espíritu Santo y cómo nosotros deberíamos de conocerlo para también permitirle al Señor que dicha revelación traiga los efectos para los cuales el Señor nos ha enseñado su palabra. Miren pues, el Señor le da dos cosas, le ofrece dos cosas a los discípulos y Él se las cumple en dos asuntos de manera sobrenatural que aparecen cuando ellos están en el aposento alto. La primera es la ráfaga de viento que llena toda la casa. ¿Qué le pasa a los discípulos cuando entra ese viento impetuoso y llena toda la casa? Que ellos quedan sumergidos, inmersos en ese viento que obviamente es una manifestación del Espíritu Santo. Ese es precisamente el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos eso? Porque el bautismo, la palabra bautismo significa precisamente sumergir algo en algo. De manera que los discípulos fueron sumergidos, fueron metidos, quedaron dentro de la esfera que fue la que provocó el Espíritu Santo con su llegada en ese día. La otra dice que fueron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Interesante que fue sobre cada uno de ellos. Aquí se particulariza la experiencia, ¿verdad? Si usted ve, en el versículo 2 dice que la ráfaga de viento llenó toda la casa. Es decir, todos estuvieron en la misma experiencia. Pero cuando habla acerca de las lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, se particulariza la experiencia. Entonces cada uno de ellos tenía como llamas de fuego encima de él, que es precisamente para que ellos tuvieran el testimonio de la promesa cumplida que el Señor dijo que el Espíritu Santo habría de venir sobre cada uno de ellos. De manera que nosotros tenemos que distinguir entre la operación del Señor bautizando con el Espíritu Santo, que lo vemos reflejado en el viento que llenó toda la casa, y debemos de distinguirlo de las lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de ellos, porque esa fue la promesa que el Señor hizo a los discípulos. Dentro de algunos días, cuando les dice en el versículo 8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. De manera que en una experiencia el Señor habla de bautizar, es decir, de sumergir a todos en una esfera, y en la otra operación que el Señor ofrece es que el Espíritu Santo viene sobre cada creyente para ejecutar obras milagrosas, para estimular a los dones, las lenguas, la profecía, al poder, etc. Y obviamente también a estimular a los creyentes para la llenura del Espíritu Santo. Normalmente en el libro de los Hechos, cuando nosotros vemos al Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes, siempre va implícita la llenura del Espíritu Santo. Es decir, normalmente cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de alguien, la experiencia es llenura y poder. Esas son las dos características que se desatan a la hora de que el Espíritu Santo se derrame sobre la vida de alguien. Pero eso no debemos de confundirlo con la maravillosa promesa que nos hizo el Señor de ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué yo quiero enfatizar que una operación no es lo mismo que la otra? Primero, porque en el capítulo 1, el Señor primero ofrece ser bautizados con el Espíritu Santo, y unos versículos después le dice a los discípulos que ellos recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo. Es mucho más cómodo y fácil para nosotros agarrar esas dos cosas, esas dos que son realidades, pero que las metemos en un solo paquete
y decimos el bautismo en el Espíritu Santo, es ser lleno del Espíritu Santo, es que se reciba el Espíritu Santo sobre nuestra vida, es el derramamiento del Espíritu Santo, es hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Y llegamos a conclusiones como decir, todo aquel que ha sido bautizado en el Espíritu Santo tiene la señal de hablar en lenguas. El que no recibe las lenguas alguna vez en su vida no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Una rotunda forma equivocada de ver la palabra del Señor. Vamos, para poder entender esto, la verdad, si usted me permite, difícil porque por muchos años muchos hermanos en Cristo no lo han visto. Y si pudiéramos llamar difícil, pero a la luz de lo que el Señor muestra, de verdad que es sumamente sencillo comprenderlo. Si nosotros tomáramos el contexto de la Escritura, nos daríamos cuenta que Pablo es el único que grita, que levanta la voz y dice cómo realmente o qué significa realmente el ser bautizado en el Espíritu Santo. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 12 y versículos 12 y 13. Yo me voy a permitir el privilegio de compartir, de leerlo, en la versión textual. Me encanta cómo lo dice la versión textual. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también Cristo. Porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Por favor, note usted que acá el pasaje nos está dando Pablo una explicación que concuerda perfectamente bien con el significado de ser bautizado en el Espíritu Santo. Si el Señor bajo inspiración utilizó esas palabras, bautismo, que significa sumergir, entonces el apóstol Pablo aplica perfectamente bien la verdad del bautismo diciendo que el cuerpo de Cristo, oiga bien, el cuerpo de Cristo se ha formado por dos grandes elementos. La esfera del cuerpo por un lado y los miembros que son todos los creyentes convertidos por el otro, a los cuales el Señor los mete a la esfera del Espíritu. Y por eso le decía que me encanta cómo lo dice esta versión, que dice, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu. Y esta versión es muy clara. Hemos estudiado un poquito más acerca de este pasaje. Y déjeme decirle que este detalle es maravilloso. Dice, fuimos bautizados en un solo espíritu. Todos, ¿verdad? Para ser un solo cuerpo. Entonces el cuerpo de Cristo, el Cristo de hoy, el Cristo que le podríamos llamar el Cristo múltiple, porque somos muchos, es lo que dice el verso 12, siendo muchos, mire qué frase más linda esta, siendo muchos es un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Cómo es Cristo? Muchos miembros. Pero ¿cómo se componen esos miembros? Porque fueron bautizados en la esfera del Espíritu, y juntos la esfera del Espíritu y los miembros constituyen un solo cuerpo. Gloria al Señor. Es exactísimamente la promesa cumplida en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4 que leímos, explicada de manera magistral por el perito arquitecto de la iglesia, Pablo. Pablo nos está enseñando qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero ¿y qué de las lenguas? No, es que debemos de buscar las lenguas.
Pero ¿y qué? ¿Y qué del poder? Lo que usted quiera y todo lo que aparece en el libro de los Hechos, yo creo firmemente que Dios quiere restaurarlo. Y Dios quiere dárselo a la iglesia del tiempo de hoy. Solo hasta que tengamos esa cuota de poder, de llenura, de un cambio radical interior en nosotros, una esfera de transformación, de renovación interior por el Espíritu de nosotros, vamos a poderle hacer frente a los embates que el enemigo está provocando en este tiempo en la iglesia. Solo una iglesia llena del Espíritu Santo le va a hacer frente a ese gran imperio del mundo que se está levantando hoy, producto de la mente satánica, como los hermanos del primer siglo le hicieron frente a un imperio satánico como lo era el imperio romano, en medio del cual ellos florecieron, y no solo florecieron, sino conquistaron miles de corazones en medio de ese vasto imperio, dominado también por las fuerzas del mal, pero conquistado los corazones por gente llena del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera Pablo, Pedro y los demás apóstoles y ministros del Señor pudieron romper con los lazos del diablo? Pudieron romper y quebrar los yugos de esclavitud, de la idolatría espantosa que había en aquellos entonces. Hoy no hay otra manera de actuar. Yo no estoy en contra del poder. Yo sí creo en las lenguas. Yo hablo en lenguas y sigo hablando. Desde hace muchos años el Señor me dio el don de las lenguas y sigo procurando hablar en lenguas en mis devocionales, procurando que si lo hago en público, pues también levante una voz de profecía, como lo dice el apóstol Pablo. Que si damos lenguas, pues también procuremos interpretarlas, y si no, pues callemos para los demás y hablemos para nosotros mismos. Yo sigo viendo los efectos maravillosos que produce el que el Espíritu Santo venga sobre mí y que me abra, me ensanche el interior para que yo pueda ser lleno en mi mente, emociones, voluntad, que mi ser del alma pueda ser saturada, controlada, llena y efectiva en el Espíritu Santo. Yo sigo creyendo eso. Pero si yo meto lo que es el Espíritu Santo, el bautismo, en el Espíritu Santo, en ese mismo envoltorio, yo pierdo la visión de la gran promesa que por boca de Juan, que por boca de Cristo, se dijo que habría de tener la iglesia desde sus inicios. ¿Cuál es? Ser bautizada en el Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo nos habla a nosotros de la experiencia de estar nosotros en la esfera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por qué debemos de recuperar esta verdad? Tal vez alguien me dirá: hermano, ¿no se está usted haciendo bolas? ¿No será que usted se está enredando tanto para explicarnos algo? Que bueno, si son dos cosas, ¿qué importa? Bautismo, llenura, Espíritu Santo sobre lo que usted quiera, es lo mismo. No. Perdóneme, pero no. Yo comparto toda la función carismática que veo en el libro de los Hechos. La añoro, me quiebro ante el Señor, viéndome cuán distante estoy en mi ministerio, en mi vida, en mi testimonio, en tantas cosas más, por una ausencia de una plenitud de vida llena del Espíritu Santo. Yo quiero reconocerlo, que a mí me hace falta el que sea más y más tiempo lleno del Espíritu Santo. Yo estoy consciente de eso, pero no voy a meter eso en el mismo formato, en el mismo rubro, porque no lo es. Y precisamente, hermano, los que hemos experimentado, los que alguna vez estuvimos en avivamientos, como a mí me tocó estar bajo la cobertura de un maravilloso apóstol del Señor, que lo bendijo Dios tanto, que le multiplicó tantas iglesias y que en su ministerio habían tantas cosas maravillosas, y creo que
miles de personas experimentamos ese poder del Espíritu Santo. Eso lo debemos de equilibrar con la revelación de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Porque ciertamente, hermano, podemos volvernos adictos, si usted quiere, y qué bueno, que nos volvamos adictos a buscar esa llenura, ese derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Pero tenemos que equilibrarnos en la vida. ¿Por qué? Porque todo eso nos lleva a nosotros, cuando estamos insistiendo en ese tipo de revelación que es bíblica, nos lleva a nosotros a experimentar el poder. Pero por un lado es bueno que nosotros tengamos esa dosis, esa parte que el Señor tiene designado para su iglesia, pero por el otro lado que no olvidemos lo que es la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso es necesario para mí en este tiempo, aún antes de que veamos cosas maravillosas, aún más de las que hemos estado viendo por la misericordia del Señor en estos últimos tiempos, lo quiero también testificar. He estado viendo cosas hermosas en el ministerio que el Señor me ha dado, y he estado viendo cosas maravillosas en las iglesias que el Señor me ha permitido ministrar y atender. Pero, ¿por qué entonces recuperar esta verdad? Ahí estamos, es la pregunta que me gustaría contestar. Porque las cosas de Dios, primero, porque las cosas de Dios para nosotros se desatan en la medida que conocemos, creemos y aceptamos su revelación. Si yo vengo y agarro la revelación del bautismo en el Espíritu Santo y lo meto en un solo paquete y lo diluyo en lo que es el poder, la unción, los dones, las lenguas y todo lo que usted quiera, yo me pierdo de conocer una verdad que no va a desatar la bendición que Dios quiere darme a mí y a su iglesia si nosotros conocemos de manera más exacta lo que el Señor quiso decir. ¿Cómo va a pensar usted que no tenga importancia si el Señor hace muy clara la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Qué nos costaría a nosotros? Pues yo lo invito a usted a que lo reconsidere. Probablemente lo único que le tenga que cambiar a usted es la etiqueta a los diferentes frascos que tenga de doctrina, pero hágalo porque cuando usted entienda a cabalidad qué es el bautismo en el Espíritu Santo, se va a generar en usted también una fuerza no menos despreciable. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pablo dice, buscad los dones, pero yo os mostraré un camino mucho más grande? Entonces, hermanos, aunque es necesaria la cuota de poder, es importantísimo que nosotros nos demos cuenta qué nos trae la verdad del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, hermano, nos lleva a apreciar el lugar espiritual donde el Señor nos tiene y nos permite vernos como parte de, y no como el centro de. Cuando yo tengo revelación del bautismo en el Espíritu Santo, yo tengo revelación que estoy dentro de la esfera del cuerpo de Cristo, y tengo revelación que soy un miembro del cuerpo de Cristo, y no estoy aferrándome a ser un egocéntrico que esté pensando que el mundo gira a mi alrededor. Para nada. Yo empiezo a darme cuenta que soy parte de un gran universo, de un universo espiritual en el que me han puesto, llamado el reino de Dios, del cual el apóstol Pablo digo que nos trasladaron del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora yo tengo esa luz de que soy parte, sí, soy importante, pero no soy el centro. Yo voy a aportar lo que tengo como miembro, con lo que Dios me ha dado, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. Pero cuando yo estoy en la esfera del cuerpo de Cristo, me veo parte de, y no el centro de. ¿Cuál es el gran problema de la gran mayoría de cristianos hoy en día? Que vivimos
egocéntricamente al punto que todo gira a nuestro alrededor. La verdad está supeditada a lo que alcanza nuestra cabeza. La verdad está supeditada a lo que podemos en algún momento dado imaginar. Ay, yo no puedo creerlo. Y perdóneme, usted que me está escuchando. ¿Y qué cabeza de alfiler puede pensar que va a entender o que es más grande su recipiente que la revelación divina? Dios no está para que usted venga y le diga a él o sostenga el evangelio que usted predica en base a lo que usted se puede imaginar. Ay, no, eso no me cabe. Bueno, si no le cabe, acéptelo. Si no es asunto de que le quepa, no le quepa, si lo puede imaginar o no lo puede imaginar. La verdad de Dios no está para eso, está para que la aceptemos. Si nos la revela, la aceptamos. Nosotros somos parte de ese ambiente religioso que nosotros hemos ido mamando a lo largo de los años, nos ha convertido en gente ambiciosamente espiritual. Eso sí le puedo dar yo testimonio, que conocía muchos amigos, compañeros, colegas, si usted me permite usar la palabra, del ministerio que el Señor me ha dado, otros hermanos como yo, que llenos de poder, llenos de dones, llenos de virtudes y llenos de envidia. ¿Por qué? Porque nos volvemos ambiciosos espirituales, porque se nos olvida que hay algo más, ¿verdad?, que nos debe de equilibrar el barco. Y eso es, hermano, el encontrarnos en la maravillosa revelación de que somos parte del cuerpo de Cristo. Por otro lado, cuando yo me encuentro con la revelación de que me metieron a la esfera del cuerpo, empiezo a apreciar el cuerpo como tal. ¿Por qué carecemos de amor unos con otros? ¿Por qué carecemos de esa fortaleza de ayudarnos, de auxiliarnos, de llevar las cargas los unos de los otros? ¿Por qué, a pesar de que somos hijos y que somos miles en el mundo, o por lo menos en su pequeño universo de su iglesia local, por qué carecemos tanto del afecto fraternal, del amor? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos falta tener la luz, tener los ojos, tener iluminados los ojos por medio de la revelación para entender que estamos en la bendita esfera del cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia. Es decir, hermano, que el bautismo en el Espíritu Santo, yo podría resumir lo que nos lleva a comprender lo que es el misterio de Cristo y la iglesia. Y sin el misterio, sin la comprensión del misterio de Cristo y la iglesia, hermano, perdóneme, usted está desatinado de la vida que Dios quiere para usted. Independientemente que esté haciendo lo correcto, independientemente que tenga mucho, pero mucho más unción, mucho más gracia y muchos más dones de los que alguna vez usted me pueda conocer o ver a mí. Pero lo primero que nosotros debemos de entender es que Dios nos ofreció que nos habría de bautizar en el Espíritu Santo. Y ese bautismo que tenemos en el Espíritu Santo nos hace abrir los ojos para darnos cuenta que estamos en el mundo de Dios, que estamos en la esfera del Señor, que estamos dentro de Él. Pero óigame, estamos nosotros participando del Cristo múltiple, del Cristo corporativo, del Cristo que es muchos, y que eso nos hace entender que es precisamente el plan eterno de Dios que Él trazó para que Él sea el centro de todas las cosas. Si nosotros leemos Efesios capítulo 1, está resumido todo esto que yo le estoy diciendo. Ahora, si nosotros nos perdemos de dicha revelación, si nosotros metemos todo en un solo paquete, vamos a estar anhelando el poder sin amor. Vamos a estar anhelando las virtudes sin el aprecio a la iglesia, la cual es su cuerpo. Tengan cuidado, que no terminemos como Pablo, juzgado por el Señor cuando era Saulo, iba camino a Damasco,
y lo detuvieron y le tuvieron que reclamar: ¿por qué me persigues? Y Pablo le contesta: Señor, ¿quién eres? El Señor le dijo: yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Esa luz, hermano, se desata cuando nosotros nos damos cuenta que hemos sido bautizados en un espíritu, en un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo. Déjeme decirle algo que me quedó como en el tintero y no quisiera dejarlo y tocarlo en otro momento. Algo muy importante: el bautismo en el Espíritu Santo fue un solo hecho en el cual todos fuimos bautizados. En el día de Pentecostés, en esos maravillosos versículos que nos narra el capítulo 2 del 1 en adelante, ahí fuimos todos bautizados. Eso es lo que dice Pablo. Yo le voy a creer a la Biblia mucho más que a cualquier opinión que me puedan dar. Pablo dice: fuimos todos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Es decir, ese hecho, esa operación, ese momento en el cual el Señor metió a todos en esa ráfaga de viento que llenó toda la casa, ahí fuimos todos los que creemos bautizados en el Espíritu Santo. De manera que el bautismo en el Espíritu Santo es un hecho que se da inmediatamente nosotros nos convertimos al Señor. Dios me los bendiga y espero sus comentarios. Y por favor, a mí siempre se me olvida, pero ya de aquí en adelante creo que no se me va a olvidar. Por favor, dele like si a usted en algo le llama la atención este programa, porque seguramente con su like usted hará que otras personas amantes de la verdad puedan escuchar lo que estamos hablando. Dios me lo bendiga.